Después del reconocimiento va a intervenir Juanjo Álvarez, aunque creo que es conocido por todos. Quiero mostraros un resumen de su currículum como tal, ¿no? Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, premio extraordinario de licenciatura y examen de grado con la calificación de sobresaliente matrícula de honor, premio extraordinario de doctorado, convocatoria 92-93, concedido el 29 de junio del 95 en resolución de la Junta de Gobierno de la UPV de dicha fecha, premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2015, concedido por el jurado el 4 de junio del 2015. En cuanto a cargos académicos, profesionales y participación en actividades investigadoras, consejero abogado de la firma de abogados Cuatro Casas, secretario de Gobernance, Instituto para la Gobernanza Democrática, secretario general del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, Eurobasc, mayo de 2003-2012, presidente del FEDIP, Foro Español de Derecho Internacional Privado, miembro académico correspondiente de Jakiunde. Otros méritos y actividades académico-profesionales: designado como experto por la Comisión Europea, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, con fecha de 17 de diciembre de 2007, para las áreas de justicia civil, fronteras, protección de datos personales y ámbitos de seguridad. Es un lujo tenerte, Juanjo, entre nosotros, y eskerrik asko por aceptar la invitación de la asociación. Tienes la palabra. Eskerrik asko, Miguel Ángel. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztioi. Arrasateko alkatetza andereak, maikideak eta lagunok. Benetan plazer handi bada benetan gaur hemen egotea zuekin, gogoeta batzuk azaltzeko, baina lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet. Sustatzen dituzuen giza baloreekin laguntzen duelako gure gizartea eta gure herria hobetzen. Eta laguntzen dituzulako ere, zubiak egiten eta horrela kultura bat, hizkuntza bat, eta aman komunean duten lurralde sentitzen eta familiak hurbiltzen, ez? Eta baita bat nator noski omenaldiakin, ez? Alfonso Urroia Ebeitia eta Ormazia jaunai netzako eredu pertsonala eta profesionala, eta ez da hitz batzuk bakoak edo retorikak. Netzako importantena da pertsonak gara, instituzio batian, familia tartian, lagun tartian, eta nik uste dut eredu zaretela guztiontzat. Sois un ejemplo para todos, y si empezara como empezaba nuestro profesor de Derecho Político, Buruz Jauregui, en la universidad hace unos años, ya 37 años, nos decía que había diferentes modelos de dominación geopolítica del mundo a lo largo de la historia, que el primero podía ser, como ejemplo, el del Imperio Romano, ¿no? Que a través de la fuerza militar logró colonizar todos los territorios a donde llegó. Sus conceptos de ciudadanía, su concepto cultural, su derecho, hoy día buena parte de ese derecho bebe del origen del derecho romano. Ese modelo geopolítico anclado en una dimensión de la fuerza, supongo que no es el modelo en el que reflejarnos ni como sociedad, ni como empresa, ni como personas, ni como territorio. El segundo modelo, algo más atractivo de análisis para no caer en esa tentación de modelo de dominación geopolítica a lo largo de la historia, es el modelo fenicio, ¿no? La civilización fenicia se hizo con el supuesto liderazgo, que por cierto en el caso del Imperio Británico, ese que ahora quieren reconquistar con el Brexit, se logró cuando dominaron las rías navegables, ¿no? Ese segundo modelo de dominación o de dominación geopolítica vino de la mano del comercio internacional. Hoy día, pues el todo a 100 del sudeste asiático podría ser un ejemplo traído a la modernidad de esa pretensión, ¿no? Si nosotros pretendemos ser más competitivos a base de romper a jirones la masa social, los derechos sociales, vamos a perder nuestros principios y no vamos a ser los líderes de ese ámbito. Porque si tú haces una pieza a 3 y en el sudeste asiático la hacen a 3 y pretendes hacerla a 2 a base de cargarte derechos sociales, al día siguiente aquellos lo van a hacer a 2 sin mayor problema y no vamos a ser más competitivos, ¿no? Y el tercer modelo, el modelo en el que debemos reflejarnos, es el modelo
de la denostada Grecia, de la República Helénica, ¿no? El modelo de los valores, de la democracia, de la filosofía, no del buenismo vacuo, sino de pensar que si, como dice Sartori, pesimistas constructivos, ¿no? Si las cosas están mal, son difíciles, y en el mercado mundial más todavía, pero hacemos las cosas bien, cada uno de nosotros y nosotras, en la parcela de responsabilidad que tenemos, a lo mejor no podemos resolver cada uno de nosotros la situación conflictiva y problemática que hay, pero primero tendremos la conciencia tranquila, que me parece que es lo más importante en la vida. Y en segundo lugar, si orientamos nuestra laboriosidad en esa línea, estoy convencido de que como esfuerzo colectivo lograremos mejorar la situación. El optimista irredento cree que sin hacer nada las cosas se arreglan, y no está mal la actitud optimista en la vida, pero si eso tampoco hace otra cosa que decir me siento y ya se arreglarán o ya lo arreglarán otros, no es una buena receta. El pesimista irredento tampoco, porque puede caer evidentemente en la depresión y no tener capacidad ni esfuerzo ni músculo anímico para llevarlo adelante, ¿no? Ese concepto, él decía pesimista ilustrado, yo prefiero decir pesimista constructivo, de reconocer que las cosas no están bien, pero que si las hacemos con valores y desde ese punto de vista con firmeza, merecerá la pena llevarlo adelante. Y el modelo cooperativista es la prueba evidente de que se puede convertir en valores la necesidad de competir en un mundo duro, hostil, cambiante, difícil de gobernar anticipadamente, pero si se tiene claro el norte, no somos como un corcho que flota y no sabe a dónde va, ¿no? Y el día que no sabes exactamente cuál es tu norte, no tienes ni estrategia ni táctica. Y hoy día es difícil mantener una y otra con las cambiantes circunstancias que se producen, ¿no? Y asumir el reto que me proponía mi buen amigo Miguel Ángel Aspiur de hablar de formación, empresa, valores, en el Día de Europa, además, me parece especialmente importante, porque de esos tres modelos supongo que Europa no puede pretender más que buscar el tercero. Con los dos primeros, además de que es ilusorio pretender imponer un modelo geopolítico por esa vía, estaría abocado al fracaso y además creo desconectado de lo que es el sentir mayoritario de la ciudadanía, ¿no? Pretendía formular en el tiempo previsto algunas consideraciones, empezando por subrayar desde el punto de vista de la educación, ¿no? Que es un dinosaurio que da pasos lentísimamente, y particularmente la universidad, ¿no? El tramo final o superior. Tenemos inercias realmente complejas de llevar adelante, y la asincronía entre los tiempos en que llegan los problemas y el momento en que nos ponemos a resolverlos hace que lleguemos, como el derecho, casi siempre tarde a resolver esos problemas, ¿no? Y subrayaba 5 posibles retos que el sistema educativo en todos los niveles, pero desde luego en este final, como dice Bernardo Achaga, cuando los jóvenes entran en la vida, ¿no? Cuando tu vida empieza a ser una línea recta. Decía Muñoz Molina en El jinete polaco, uno de sus primeros libros, que la vida de los jóvenes es una vida circular que gira en torno al aprendizaje, a la familia, ¿no? Circular en el sentido incluso de lo que es la trayectoria de todo un año, ¿no? Termina el verano, comienzas el ciclo de la dimensión de la formación, y solo cuando colocas la línea recta de la vida empiezan a entrar en la vida, ¿no? A madurar, a darte cuenta de lo que supone. Y creo que es un error esperar a ese momento para que entiendan lo que ocurre verdaderamente en la vida, ¿no? Y entre esos retos, desde luego el primero es, y luego hablaré un momento de ello, la fundación y la formación, ¿no? Técnico-tecnológica especializada. Como dijo Obama en su último discurso a la nación, y ahora es más recordado que nunca simplemente por comparación respecto a quien dirige ese país en este momento, esta formación en esta dimensión no es una opción, es que se tiene que hacer, porque si no estás fuera de lo que es realmente el mundo. No vale decir yo soy de letras, yo soy de ciencias sociales y humanidades y esto no va con nosotros, no puede ir por ahí. El segundo, algo que también tiene mala prensa porque despierta escepticismo, pero es fundamental, ¿no? Competencias transversales, creatividad, habilidades sociales, pensamiento crítico, gestión de personas, formación en competencia. No vale decir yo soy muy bueno en el derecho mercantil o en el derecho civil y no sé relacionarme con las personas, no sé transmitir la confianza, no sé despertar en el otro la empatía para colaborar en ese punto.
Si no logras esto, nunca vas a poder verdaderamente tejer una red que permita resolver los problemas. Y eso se trabaja. Cada persona tenemos nuestra personalidad, pero eso se debe de trabajar. No puede pretenderse que eso se aprenda cuando entras en la vida y que sea en ese momento en el que tienes que tratar de orientar aspectos de tu formación en ese terreno. Por tanto, competencias transversales. Tercera cuestión, ¿no? Hibridación de las disciplinas. Es que en derecho lo que más puedo conocer, resulta que si eres de derecho internacional privado no puedes dar clase de derecho mercantil o no puedes dar un consejo de derecho civil. La vida vive así compartimentada en cualquier contexto. No sé, los ejemplos de matemáticas aplicadas a la salud o la nanotecnología proyectada sobre la medicina son ejemplos claros, pero hay otros muchos. No puede ser que vivamos aisladamente una vertiente de otra. La bata blanca de las sociedades y de la dimensión de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Por supuesto, la cuarta, idiomas y multiculturalidad, ¿no? Es que ya es algo más que una regla de oro, ¿no? Gure hizkuntza euskara, gure hizkuntza propioa da etxeko zapatillak, nahi esan gozatzeko, giro honenian egoteko, baina munduan zehar egoteko, beste hizkuntza bat behar dugu, ez hori garbi dago ere, eta posible da, bat eta bestia, bat beharrezkoa, bestea da izango da maitagarria, baina azkenean, nik uste duk garbi dela beharrezkoa dela, ez? Eta azkenean eta laugarrena, bosgarrena, la formación a lo largo de la vida, ¿no? En su momento entendíamos que ya habíamos terminado el periodo de formación y ahora venga a proyectar todo ello, ¿no? Yo creo que la gran virtud del aprendizaje permanente es la humildad no impostada que te puede dar ver, por un lado, la cantidad de cosas que te falta por saber y segundo, las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y si perdemos ese motor, si gripamos ese motor, dejamos de tener la chispa de la vida viva en ese punto, ¿no? Yo creo que esos son retos fundamentales en ese campo, pero retos no programáticos o en el aire, ¿no? Necesitamos una sociedad verdaderamente innovadora, ¿no? Y para eso hace falta un reconocimiento colectivo hacia el valor del esfuerzo, de la creatividad, del aprendizaje, de la curiosidad, de la asunción de riesgos, una cultura de ensayo y de error, ¿no? No podemos contentarnos, y creo que caemos demasiadas veces en eso, con ser una sociedad subvencionada, instalada cómodamente en las rutinas, en lo sabido. Uno de nuestros principales desafíos consiste en generar una cultura inquieta, despierta. Es algo que nos ha caracterizado en general a los vascos y que actualmente se sitúa además como esencia de toda sociedad avanzada, ¿no? Los cambios acelerados en nuestro entorno nos obligan a innovar, especialmente teniendo en cuenta que no somos un país con recursos naturales como elemento clave o vector de nuestra realidad de país, ¿no? Somos un país de creatividad, de talento, y solo a través de esa vía podemos realmente emerger como sociedad. Y además, la verdadera riqueza de las naciones, la nuestra también, reside en su saber. La apelación a la sociedad del conocimiento y de la innovación debieran de comportarse y de convertirse en un horizonte a perseguir con tenacidad. Cuando hablamos de esto que tiene mala prensa, la interacción entre lo público y lo privado, yo me referiría a esto, ¿no? A la colaboración entre aquellos que tienen alguna responsabilidad, tejiendo entre lo público y lo privado una red que ponga en la misma dirección, en una única dirección, a instituciones políticas, económicas y educativas, ambos sectores. La energía de los talentos es incomparablemente superior a la fuerza de la materia y de todas sus posibles transformaciones. Es más, si empezamos a mirar a países, y los podría nombrar, pero no lo voy a hacer, parece que los países con recursos naturales son los que mayores desigualdades sociales tienen y generan, y que mayores sátrapas tienen además al frente de una sociedad, ¿no? Me parece que es fundamental asumir esto, porque en cuarto lugar, y creo que eso nos debe hacer reflexionar, si estuvierais de acuerdo y permitidme el tuteo colectivo, yo creo que vivimos ahora mismo en una sociedad descompensada, entre una especie de euforia tecnocientífica, deslumbrados por el neón no de lo científico, de lo tecnológico, que es distinto, a distinta velocidad además, y frente a eso una especie de analfabetismo de valores cívicos. Vivimos entre la innovación tecnológica y la redundancia social, entre la cultura crítica en el espacio de la ciencia o en el mundo económico
y un espacio político y social, no el de los políticos, político y social en los dos frentes, que antes de ser políticos y también durante y después son ciudadanos y ciudadanas antes que políticos, y no chivos expiatorios de problemas colectivos, que muchas veces lo empleamos como tal. Pues somos ambas partes un lugar donde se invoca y se innova poco, muy poco. Hay una escasa capacidad para articular una especie de equilibrio entre el consenso y el disenso para canalizar los conflictos y diseñar modelos de convivencia, ¿no? Una democracia no es una Arcadia feliz donde no haya conflictos, tiene que ser un lugar en el cual podamos canalizar democráticamente esos conflictos laborales, sociales, de pareja, de familia, de organizaciones, y creo que nos falta ese punto de formación cívica. Nos ahogamos en discursos vacuos y quisiera pensar que en contextos sociales como en los actuales no impere la solución individual, el sálvese quien pueda, la vuelta a la autarquía, el gripar el motor de la solidaridad, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento y un vector fundamental. El gusto por el trabajo bien hecho, el ejercicio de una responsabilidad individual y colectiva en beneficio de un bien social común, son valores a preservar y a revalorizar. No tienen buena prensa, pero el altruismo intelectual alejado de egos, de vanidades individuales, que eso es muy universitario, la tarima da mucha vanidad. La visión compartida de un proyecto tiene que ser referente de nuestro actuar. Yo creo que ocurre que vivimos en un presente demasiado acelerado y con poco tiempo para la reflexión y para el debate sosegado, ¿no? Hay que trabajar realmente desde la humildad intelectual, gestando proyectos para nuestra sociedad que se puedan convertir realmente en realidades autónomas, ¿no? Trabajar en Auzolán, que es una de las muchas cosas que nos mostraba nuestro derecho. Trabajar con equidad, ¿no? Cuando hablabais de valores, yo siempre pongo el ejemplo en clase a los alumnos del viejo arrendamiento rústico vasco, ¿no? El arrendamiento urbano que hoy podemos conocer es que si yo soy el arrendador, el propietario, quiero un contrato de arrendamiento de corto espacio de duración y con una renta alta. Y si soy el inquilino, quiero más tiempo de duración y una renta pequeña. El arrendamiento rústico de nuestra costumbre vasca era un arrendamiento que fijaba un plazo de un mínimo de 10 años. Pero luego tenía valores preciosos, ¿no? Que dos, solo voy a subrayar dos por no cansaros jurídicamente, pero uno, el tiempo en barbecho, el tiempo en que dejabas descansar el predio para que pudiera dar frutos, suspendía el pago de la renta. Dos, función social de la propiedad. Si el predio, si la finca, si el campo es más rico gracias al trabajo del inquilino que está explotándola que lo que producía antes, hoy diríamos, joder, si el del bar al que tengo alquilado le va bien, le subo la renta en cuanto acaba el arrendamiento. En nuestro ordenamiento jurídico vasco, cuando subías el valor del bien, disminuía la renta, porque me estabas generando a mí como propietario en mi titularidad dominical mayor valor. O el servidumbre de caminos funerarios, anterior al derecho romano. Me puedo llevar muy mal con el casero, mi vecino de arriba, pero la primera muestra de limitación del derecho real de la propiedad fue la servidumbre de caminos funerarios. Si el casero de abajo está enfadado con el de arriba y arriba fallece alguien, el de abajo que le ha cortado el camino para decir ahora te vas haciendo un rodeo hasta arriba, tiene obligación de abrir el camino en el respeto a quien ha fallecido para ello, ¿no? Normas de convivencia plegadas y llenas de valores. Por cierto, ahora en el neologismo del posmodernismo del derecho mercantil hemos inventado lo del centro de decisión, ¿no? Nuestro derecho contemplaba algo tan elemental como si el hecho de que si un baserri tenía su sede y pertenecidos en dos municipios, algo que, por ejemplo, en Zarauz y Zumaya, donde yo soy zumayarra pero vivo en Zarauz, Haya tiene la extensión que tiene y es muy frecuente esta circunstancia. En el derecho actual diríamos que ahí donde hay mayor extensión de ese predio, ese es el lugar que cabe atribuir como propio y, por tanto, por ejemplo, las tasas y demás se deben de abonar en ese lugar. La previsión de nuestro ordenamiento era dónde se toman las decisiones, en la cocina, junto al hogar. ¿Qué tiene que servir de criterio para determinar dónde está ubicado? El lugar donde esté la cocina de ese baserri, el lugar donde nos reunimos para reflexionar y para tomar las decisiones, ¿no? Tenía elementos de valores súper bonitos, ¿no? Eta, bueno, momento egokia iruditzen zait baita azaltzeko Jose Miguel Barandiaranari bere amak etxeko atzeko sagarrondoari begira esan ziona, ez? Ikusten duzu sagarrondoa
frutuz betea, zu horrelakoa izan behar duzu. Zenbat eta jantziagoa eta orduan eta apalagoa. Me parece una lección preciosa desde ese ámbito, ¿no? de ese criterio. Lo puede comprar, hablando de valores, todo el mercado, ¿no? Hay una reflexión de Michael Sandel, el flamante Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, a leer, súper interesante. Se puede comprar todo. Él decía, ¿qué consecuencias morales tendría que absolutamente todo tuviera un precio y lo pudiéramos comprar en la sociedad, ¿no? Decía, bueno, pocas cosas carecen de precio. Ponía algunos ejemplos. Cazar un rinoceronte negro en peligro de extinción vale $150.000. El vientre de una mujer india, 6.250 euros. Lanzar a la atmósfera una tonelada de CO2, apenas 13 euros. ¿Se puede comprar la confianza? No se puede comprar la confianza, se conquista de manera silente y definitiva. En el terreno de la política, en el terreno de las relaciones personales, familiares. Si el mercado lo colonizara todo, y eso extraviando nociones de libertad, de igualdad, ¿no? Decía Tony Judt que los mercados precisamente no generan confianza, no generan cooperación, no generan acción colectiva para el bien común. ¿Quiénes podemos ser capaces de generar cooperación, acción colectiva para el bien común? Los ciudadanos y la política. No hay otra vía. No hay otra vía. Y si denostamos la política, estamos denostando la manera de gobernar la red pública más democrática y más necesaria desde ese ámbito, ¿no? Y en el debate educativo, y ese debate que se ha instalado ya en el centro de las preocupaciones de nuestra sociedad, me gustaría formular algunas reflexiones y ver si podemos llegar a coincidir o no en ese ámbito, ¿no? Bueno, en primer lugar, no solo en el ámbito educativo, pero desde luego en ese, la nueva verdad pasa por pasar del decir al hacer, ¿no? Los hechos son las nuevas palabras. Esa es la manera de ganarte la confianza, ¿no? No basta con pedir colaboración, hay que colaborar. Y eso implica que si tengo una empresa con 3 turnos y no voy a hablar con los operarios y las operarias de los 3 turnos, si no hago ese esfuerzo real de cercanía, difícilmente voy a no cautivar por cautivar, sino tener la autoridad suficiente para poder realmente desplegar los valores que deseo llevar adelante. No basta con exigir compromiso, sino que hay que comprometerse. No basta con quejarse por la falta de implicación, porque quien dirige una empresa, una asociación, una organización, quien la pretende liderar, que no es lo mismo que gobernar, tiene que implicarse. Me parece que eso es fundamental y eso exige dedicación para las personas. Eso exige tiempo, invertir muchísimo tiempo en esa cuestión. Y eso no sigue teniendo buena prensa. Puede pensarse que eso no genera productividad desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que es un reto tan apasionante como factible, ¿no? Todos, desde la universidad, los centros de formación, la empresa, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para una cultura de trabajo y de vida diferente, ¿no? Nuestros jóvenes no pueden pensar en su futuro con 6 u 8 horas chapar y a casa, ¿no? Si tú pretendes que esa sea la manera de motivar a alguien en la vida, no lo vas a conseguir. El elemento sinalagmático de un salario y pretender que de esa manera se convierta en un proyecto no es la forma de conquistar, afortunadamente, a la sociedad actual. Me parece que hay que emplear otro tipo de planteamiento y el desafío de la innovación, del que hablaba antes, no creo que reside tanto o solamente al menos en la tecnología. Reside en el conocimiento, pero sobre todo apunta a la cooperación, y eso es muy poco guipuzcoano y muy poco vasco. Somos muy tribales, caristios, bárdulos, autrigones, lo seguimos siendo, y también en el terreno industrial, y también en el terreno universitario. Cada uno quiere tener su propio terreno de conquista. Y solo, efectivamente, lo comentaba con un compañero antes de entrar, solo cuando las cosas van realmente mal, cuando estamos abocados al borde del precipicio, entonces accionamos la tecla de la cooperación forzada por necesidad. Ex ante, antes de ese momento,
es difícil, porque competir es un motor interesante en la vida, pero competir sanamente, ¿no? Yo creo que no son verbos que representen un oxímoron, el de competir y cooperar en un binomio compartido. Dialogar de verdad, buscar espacios comunes, me parece que es un elemento clave desde ese ámbito, ¿no? Yo creo que en ese terreno habría que subrayar la importancia estratégica de la educación, de la formación. Es mucho más que un capricho intelectual, es la forma de abrirse camino en la vida, ¿no? Yo llevo 32 años en docencia y el día que no entro a un aula con un punto de nervio en el estómago, sintiendo que esas 2 horas o 3 horas pueden valer, creedme, no me siento a gusto. Tener la sensación de que estás hablando a personas que van a poder a partir de ahí formarse es darles el ejemplo de profesionalidad. Jugué en el Eibar hace años y Alfonso Barasoy nos decía profesional, nos lo decía cuando competíamos con gente que ganaba muchísimo más dinero que ninguno de nosotros, que éramos uno toldero, otro estudiante, otro carnicero. Decía, profesional no es el que se hace millonario de lo que vive. Profesional es el que se dedica en cuerpo y alma a hacerlo mejor que el domingo anterior. De la misma manera que nos decía algo que me encantaba, porque yo era de los del buzo azul, decía, en el campo de fútbol puede haber un artista, el que mete los goles, pero si no hay 10 con buzo azul, el artista no tiene nada que hacer, ¿no? Y en aquella época, y perdonadme el comentario del fútbol, si estabas en el campo y estabas un poco despistado y había habido un gol, no te enterabas de quién lo había metido, porque lo que había era una piña celebrando el gol y volvíamos todos a nuestro campo para seguir. Y ahora el individualismo que nos atrapa dibuja escenarios en los que estás pensando en qué hacer para que se vea que yo he logrado ese objetivo, proyectar ahora esto a cualquier otro terreno de la vida, y ese punto vanidoso es la antítesis de la solidaridad y de la cooperación, incluso en deportes colectivos, ¿no? Que debieran de ser ejemplos, y que, como el deporte y el fútbol en particular es el hecho social total, acaba pervirtiendo el concepto de lo colectivo en beneficio propio, incluso en la necesidad ya más estética de individualizarte de otras determinadas maneras, pero eso ya va más con la psique individual que con lo colectivo, ¿no? Bueno, subrayaría ese dato del papel estratégico de la educación, ¿no? Y compruebo una tendencia perversa, ¿no? Que es medir el currículo universitario por las leyes de la física, el peso y la medida, ¿no? Yo creo que el currículum es un campamento base en la vida, la formación es fundamental, pero lo importante es abrir los ojos a la persona que está detrás. Y si realmente está con ganas de aprender, de querer trabajar, de llevarlo adelante, ¿no? Y la lección que estamos dando de la universidad es sopesar el currículum desde un punto de vista burocrático, no atendiendo al talento o a la personalidad. Es mucho más fácil de medir eso. Las leyes de la física aportan seguridad para la medición, aséptica u objetivamente, pero es que estamos hablando de personas, no de unidades métricas, ¿no? Entonces, yo creo que es un error desde ese punto de vista. Tiene muy mala fama, y yo me he ganado algunas reprimendas por decir que la universidad no puede, la libertad de cátedra no se puede entender en el sentido de hablar de lo que me dé la gana. Y me explico. Porque lo contrario me dicen, entonces tú quieres mercantilizar la universidad. No, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, seguir hablando en la Facultad de Derecho de la letra de cambio, que es un fósil, no tiene ningún sentido. Tienes que hablar de las cosas reales, porque debemos de ser una caja de herramientas en la formación. Y lo puedes hacer transmitiendo valores. Hay quien opina que esto es contradictorio, yo creo que no, que es perfectamente posible. Lo que pasa es que es mucho más cómodo vivir en tus inercias preexistentes y decir, como dicen algunos compañeros o compañeras, ya les suspenderá la vida, ¿no? Me parece poco edificante ese planteamiento desde esa vertiente, ¿no? De la misma manera que también sigue habiendo mala fama en la formación de decir, bueno, si total no te abre la vida o las llaves en la vida para trabajar. Yo creo que sí. No hay ningún trabajo indigno, hay salarios indignos, y para alcanzar un trabajo con salario digno no hay otra vía que la formación. Y eso no es un capricho intelectual de un observador de la sociedad, es que es la evidencia. A mayor capacitación, mayores posibilidades de empleabilidad, de mejorar, de disfrutar de tu vida y de tu trabajo, ¿no? Yo creo que es impagable en la vida disfrutar con lo que trabajas en el día a día.
y que tu trabajo te acompañe como una parte de tu vida, como un hobby intelectual, ¿no? Mis vacaciones pagadas en la vida son la universidad, y la laboralización de la universidad es el fin de la universidad. ¿Qué sentido tiene que pongan un reloj para ver si estoy yo 8 horas y puedo estar dentro del despacho jugando a marcianitos? ¿Ese es el nivel de competitividad a medir? Sí, me dirán que cumplo porque entro a las 8 y me voy a las 6 de la tarde. Es absurdo. Y si eso nos calma las conciencias es que estamos doblemente equivocados. Y esa tecnocracia está llegando para consolidar una verdad formal que no es una verdad real. Yo creo que hemos de innovar volviendo a los orígenes, ¿no? Me parece que es súper importante desde ese punto de vista. Lo decía Pedro Miguel Echenique, hablando de la universidad desde buenos puntos de vista, ¿no? Pero hablaba antes de ciencia y tecnología, y yo creo que ese es un dato importante. Seguramente una de las perversas derivadas de la crisis que nos dejó tambaleando es que toda institución que no tuviera una finalidad ejecutiva estaba abocada al fracaso y desaparecía. Lo primero que eliminaron las comunidades autónomas fueron los consejos económicos y sociales respectivos, los foros de reflexión. No sé, María, si una alcaldesa dice esta tarde tengo que estudiar, me quedo en mi despacho, alguien estimaría que no estás haciendo lo que te corresponde, que es estar en todos los sitios y en ninguno a la vez, pseudomovimiento, para que te vean en todos los lugares. Y para decidir 5 o 6 cosas importantes de Arrasate hace falta reflexión y tiempo. Y sin embargo la tiranía en la que vivimos es que me tienen que ver en todos los lugares porque si no, no estoy. Lo digo con todo el respeto a esa función para que ahora lo proyectemos al resto de ámbitos. Los organigramas en la empresa son la gran hipocresía que ha permitido perpetuar situaciones que además de resultar antiproductivas ubicaban falsas jerarquías desde ese punto de vista, ¿no? Eso existe en la universidad, que os voy a contar de ese terreno, ¿no? Yo creo que es una evidencia clarísima. Innovar supone en muchas ocasiones, como os decía anteriormente, volver al origen para entender el sentido que tenía la formación, ¿no? Y volver a defender valores que tienen muy mala fama, ¿no? Había puesto en 2 esquemas el signo de los tiempos, ¿no? Autarquía, egoísmo, egocentrismo, cortoplacismo, sálvese quien pueda, ausencia de autocrítica, ¿no? José Ramón Recalde, preparando una jornada sobre autocrítica, y fui a hablar con él y me decía con un sarcasmo solo propio de las personas inteligentes, dice, es que la autocrítica de este país es la siguiente: te voy a hacer una autocrítica que te vas a enterar, José Miguel. No, si te voy a hacer una autocrítica que te vas a enterar, es que no hago yo una autocrítica, te estoy haciendo a ti. Y es esa la evidencia, ¿no? Necesitamos personas con competencia técnica, personas comprometidas con valores de ética, valores de transparencia real, ¿no? En el mundo de la gobernanza ahora vivimos en el yupismo de la transparencia. No tengo ninguna fijación con el político y considero a Merkel una buena persona antes que político. María, no te conozco, pero seguro que también. Pero a mí que la transparencia se traduzca en que figure en la web de la Diputación la agenda del diputado general, eso es cotilleo, no es transparencia. Y además es que hay cosas que requieren discreción, no requieren transparencia. Lo relevante es la integridad institucional. La transparencia es un medio, no el fin. Y sin embargo, como vivimos en el modelo de sociedad que vivimos, lo que necesitamos es la apariencia de. Y ya no hablo de Merkel o de la política, en general, desde ese planteamiento. Yo creo que tenemos que romper esa dimensión vacua que nos rodea desde ese ámbito, ¿no? Creo que es fundamental en ese campo, ¿no? Poner el acento en las personas, el acento en el esfuerzo, en la creatividad, en el emprendizaje. Bueno, yo creo que el esfuerzo genera esa confianza, que es la institución silente, pero la más importante en la sociedad. La más importante, la que cohesiona. Si se quiebra la confianza, se quiebra un proyecto. Yo he dejado hace poco un proyecto al que he estado ligado durante muchos años porque he perdido la confianza en las personas que lo llevaban. Y aunque me reportara una cuantía económica interesante, afortunadamente no vivo de eso y he dicho, me voy a casa súper tranquilo, sin victimismo y sin airear. Y tengo una sensación de tranquilidad interior que hacía años que no tenía. Y no lo digo para vanagloriarme, digo para ver cómo las cosas que nos hacen sentirnos bien
no se pagan con dinero, se pagan con valores. Y yo creo que ese dato me parece fundamental. Y es verdad que, suele decir mi buen amigo Daniel, que los libros de filosofía y los de autoayuda están muy cerca en las baldas de las librerías. Y yo, lejos de pretender ir a ese terreno. Pero me parece que es posible no caer en el buenismo y poder defender que solo de esa manera podemos avanzar, ¿no? Claro, así nos va en Europa si cuando en el 2010 hicimos el Tratado de Lisboa, elaboramos una Carta de Derechos Fundamentales que es magnífica, y países como Francia lo llevaron al patio de atrás. Si tú defiendes valores como los que defiende esa Carta de Derechos Fundamentales, yo lo pondría en el frontispicio de la norma, para que vieran qué llevamos por delante, ¿no? Francia dijo, si lo pongo en el Tratado de la Unión Europea en primer lugar, eso tiene alma de constitución, con lo cual la grandeza francesa, el concepto de Estado, va a verse atrapado por un proyecto superior. ¿Qué hicimos? Al patio de atrás, al trastero que forma parte de la casa, pero que no lo vemos las personas, lo dejamos ahí, vergonzantemente orillado, ¿no? Claro, una Europa que habla de los valores y orilla en el patio de atrás los elementos fundamentales para la convivencia social es una Europa no creíble, anclada en el egoísmo de los estados, en la autarquía, en la vocación de mirar únicamente al cortoplacismo y sobre todo profundamente antidemocrática, no Europa como tal, sino el verdadero amianto de Europa que son los estados y sus gobernantes, porque lo que están mirando es qué electores le van a votar, y como el resto de los estados y de los ciudadanos de esos estados no les votamos, es imposible generar un proyecto de vida común a ese nivel. Pero es que en Euskadi, en Guipúzcoa, en una cooperativa, tiene que ser posible llevar adelante esta dimensión de la que hablaba. Exige probablemente menos papel y más actuación, más trabajo personal y menos dogmas, ¿no? Y yo creo que el mundo cooperativo sois un ejemplo precioso de todo eso, de verdad. Yo lo veo desde fuera, compruebo por experiencias profesionales cómo funciona el mercado en muchas cosas, y es tan perverso, tan manipulador del sentido de la persona, que a mí me han dicho muchas veces, tú no vales para abogado porque no tienes agallas para tragarte todo lo que hay. Y estoy de acuerdo. Si se entiende de esa manera el ejercicio de la abogacía, que es la manera de tener confianza, si yo trato de que alguien confíe en mí y lo que pretendo es convencerle de algo que luego no voy a hacer, yo no soy capaz de seguir ese camino. No soy capaz, aunque te puedas hacer millonario. Me parece que apliquemos eso a cualquier ámbito, de la misma manera que en la universidad. Si yo voy en los universitarios y termino, estamos demasiado acostumbrados a decir cosas bonitas, que suenen originales, que suenen distintas, y no a que sean útiles. Y nosotros tenemos que ser una caja de herramientas social. ¿Para qué sirve si no la reflexión? ¿Para la vanidad de decir cuánto te he leído de esto, de lo otro? ¿O para intentar abrir una vía para algo que el resto de la sociedad acelerada no tiene tiempo para ello, ¿no? Yo creo que ese servicio social de la formación, de la universidad, no solo no está reñido, es absolutamente complementario con pisar suelo y tener presente que los jóvenes no pueden entrar en la vida, como decía nuestro Bernardo Achaga, cuando les damos el título universitario. Y que cuando tienen el título universitario, lo que les queda por delante para formarse tiene que ser motivador desde ese terreno, ¿no? Entonces, por ahí deberíamos de avanzar. Y o lo entendemos conjuntamente, porque hasta ahora formación y empresa han vivido estrategias, valores y objetivos completamente diferentes desde esa faceta, o los alineamos o no vamos a ser capaces de atender a los retos que tenemos encima de la mesa. Y creo que buena parte de los valores que representa la asociación, que representó Arizmendiarreta, no solo es que sean y estén más vivos que nunca, es que Einstein decía, para innovar volvamos a los orígenes, no tenemos que inventar demasiadas cosas, inventamos discursos y creemos que con eso inventamos nuevas ideas, pero eso es ABC. Lo que cuenta es creer verdaderamente en eso y proyectarlo a una realidad cada vez más compleja, pero que tampoco difiere mucho a la hora de la toma de decisiones si tenemos realmente una sociedad cohesionada, un grupo humano cohesionado, ¿no? Pues yo creo que invertir en valores, aunque no cotice en ninguna bolsa y no tenga precio, es
lo más importante para ser razonablemente feliz en la vida. Y siendo feliz en la vida, se triunfa en el sentido de lo que cada uno entendamos por triunfar. Yo por lo menos lo entiendo en dormir tranquilo, mantener la mirada franca y que dentro de 20 años se nos pueda ver en el rostro si eres buena o mala persona, ¿no? Me parece que con eso yo me daría por razonablemente satisfecho en la vida que tenemos y olvidarnos un poco de todo el resto de cuestiones. Así que eso, y por último y para terminar, por Día de Europa, yo creo que somos una sociedad emergente, no decadente. Criticamos a Europa muchas cosas y con razón, pero ¿qué modelo queremos? ¿Queremos el modelo del zar Putin, totalitarismo hacia afuera, ansias soviéticas hacia afuera y una absoluta oligarquía desde todo punto de vista interna? ¿El modelo chino del capitalismo feroz de partido único y ausencia de sociedad civil? ¿El modelo americano? ¿Ese es el que queremos? Que no te da una sola oportunidad en solidaridad. Yo creo que tenemos una sociedad con unos valores que, como pasa en la vida, con las parejas, con tus amigos, con tu empresa, también con la democracia, solo valoramos las cosas cuando las perdemos. Que no nos pase lo mismo con Europa, porque creo que es un proyecto que es súper necesario para llevarlo adelante. Me parece que o la anclamos en valores de cada uno de nosotros o flotará como un corcho, como decía al principio, no se hundirá por su inercia, pero no llegará a buen puerto, que me parece que es fundamental. Besterik ez, eskerrik asko.